¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre es un gusto acompañarle en el espacio de la entrevista y hoy vamos a abordar un tema bien interesante, un tema todavía en discusión al interior de la Asamblea Legislativa. Estoy hablando del Presupuesto General de la Nación, que todavía no es aprobado. Le ponemos en contexto y luego le presento a nuestro invitado. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, pidió a la ciudadanía por medio de sus redes sociales que no se dejen alertar por falsedades respecto al pago de las pensiones para el cierre de 2019. Hay que aclarar de forma muy transparente a la población salvadoreña que en ningún momento se están tocando los fondos de las pensiones de los trabajadores ni los intereses que se requiere para pagar los fondos de pensiones. ¿Qué hemos hecho? En el presupuesto hay una asignación de gastos estimada por las autoridades financieras, como las AFP, Bandesal y la Superintendencia del Sistema Financiero, que en el ejercicio 2019 se iban a requerir 246 millones de dólares para pagar los intereses del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales FOP, afirmó. En otro tema, es de recordar que estamos a 28 días de que finalice el año. Sin embargo, los diputados no han aprobado el presupuesto general del próximo año. Sobre este tema y los señalamientos por parte de los diputados, el ministro de Hacienda señala que la Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto general de la Nación de 2019 con un déficit de financiamiento que superaría los 100 millones de dólares. A pesar de haber autorizado el gasto más alto de los últimos 17 años. El Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea un total de 6.733.2 millones de dólares para cubrir las necesidades de 2019. Sin embargo, solo fueron aprobados 6.713.2. Para cubrir los gastos, el gobierno solicitó la emisión de títulos valores por 1.407 millones de dólares. De los cuales 800 millones servirían para pagar una deuda histórica en bonos que vence en diciembre de este año y otros 607 millones para cubrir el pago de salarios y funcionamiento del Estado. Sobre estos y otros temas estaremos conversando esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Comenzamos. Así es, le doy la bienvenida a nuestro invitado, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Celida. Buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Ministro, la semana pasada fue muy cuestionada una reorientación que se solicitó de unos fondos que ya son existentes, que son parte del presupuesto, pero que se entendió que eran fondos que estaban sobrando de alguna forma, entonces que podían ser reutilizados en otras carteras. Hubo señalamientos por parte de algunos diputados de la Asamblea Legislativa que señalaban que se estaba tomando dinero del FOP, del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, es decir, estamos hablando de recursos del Fondo de Pensiones, según se manifestó en su momento. A mí me gustaría que nos aclare de dónde viene esa partida y en qué puntualmente se estaría utilizando. Ok. Bueno, quizás es importante, Celida, mencionar que el presupuesto es un componente, tiene dos componentes, ¿no? Un componente de ingresos, que es lo que se recauda, todos los impuestos, los tributos que van al Fondo General de la Nación, y que adicionalmente está los préstamos, que también forman parte, digamos, de esos ingresos que tienen el presupuesto del Estado. Del otro lado, lo que tenemos es, en materia de gasto, las autorizaciones que lleva el presupuesto, las líneas de trabajo sobre las cuales se va a desarrollar el presupuesto, que conceptualmente en materia presupuestaria se le llama crédito presupuestario. Entonces, el año pasado, cuando nosotros solicitamos año con año la proyección de cuánto se va a gastar, digamos, en el pago de intereses al Fideicomiso de Obligaciones de Pensiones, entonces en ese momento las instituciones nos hacen una proyección que rondaba más o menos los 246 millones, algo así. Y al cierre del año, 346 millones. Y al cierre del año el gasto es 318. Entonces hay ahí, digamos, un crédito presupuestario que no se utiliza porque los recursos para los cuales se estaba destinado ya se pagaron por completo.
El fideicomiso de obligaciones previsionales se paga trimestralmente. El último pago, que corresponde a todo el año, a todo el final del año, es en octubre, y ahí se cerró, digamos, el gasto para ese rubro del pago de intereses del fideicomiso. Habiendo un crédito presupuestario en el presupuesto de más o menos 28 millones, de los cuales, ¿verdad?, se solicita una transferencia para el pago de alimentación de la policía y de centros penales, ¿verdad?, de 21 millones. Entonces, eso es lo que se fue a la Asamblea y, bien o mal, algunas fracciones, algunos centros de pensamiento, algunos economistas comenzaron a hablar que esto era de fondo de pensiones. El viernes hicimos una conferencia de prensa donde pues claramente creo yo que quedó a través de los medios el hecho de que esto no son recursos del fondo de pensiones, no se están tomando recursos de los trabajadores y que por ningún motivo el gobierno va a hacer esto, ¿no? Entonces yo creo que eso era importante explicarlo a la población, de tal manera que no existan dudas, Celida, de que por ningún motivo el Estado va a tomar recursos del fondo de pensiones. Al contrario, el presidente nos ha hecho ver que en la medida de lo posible hagamos los esfuerzos por tratar de encontrar otros instrumentos que no, para el pago de las pensiones, que no sean el fideicomiso, de tal manera que el fideicomiso se vaya ya quedando a un lado para que podamos darle mayor certeza a los fondos de pensiones. Ahora, esto es algo que ocurre, digamos, todos los años, o que suele ocurre con frecuencia, que haya carteras donde queden algunos excedentes y que estos sean reorientados para otras áreas. Esto suele pasar, esto no es algo nuevo. Sí, es algo muy normal. Ahora, ¿qué va a pasar si no se utilizan estos 21 millones en lo que ustedes están solicitando? ¿Qué pasaría con ese dinero? El presupuesto se liquida el 31 de diciembre. La única forma para que los recursos pasen al ejercicio fiscal siguiente es que haya en materia presupuestaria se le dice, Celida, que estén devengados, y eso da la capacidad de que se puedan provisionar. Cuando un gasto está devengado es porque ha cumplido todos los compromisos que ese gasto tiene y que hay una factura de por medio en la cual hay una relación contractual entre dos partes. Entonces, y el producto ha sido entregado o el bien o el servicio ha sido entregado al Estado. Entonces, si se cumple ese requisito, ¿verdad?, entonces se provisiona el gasto y se paga en el ejercicio fiscal siguiente. De lo contrario, todas las cuentas se liquidan al 31 de diciembre, ¿verdad?, y la Dirección General de Contabilidad cierra el presupuesto. Cierra el presupuesto. No es que se pierdan esos 21 millones, porque lo preguntaba y quería que nos hiciera la aclaración, porque en palabras del presidente él decía, bueno, entonces los diputados prefieren que se pierda ese dinero, tampoco es que se pierde. El hecho es que no se liquida. Lo que el presidente aquí está diciendo es, miren, si esos 21 millones no se transfieren para servicios de alimentación, ¿verdad?, lo que sucede es que el gasto se liquida, el crédito presupuestario se liquida, ¿verdad?, y en el presupuesto habrá en ese rubro 21 millones que no se ejecutaron. Ahora, el presidente también hacía el llamado a los diputados la semana pasada, cuando empezaron los cuestionamientos por esta reorientación que se estaba solicitando, para que ellos mismos fueran quienes dieran otras alternativas en qué se podían utilizar estos más de 21 millones de dólares. Usted estuvo en la Asamblea la semana pasada. ¿Hubo alguna propuesta por parte de los diputados? ¿Había sugerencias? Celida, no hay ninguna sugerencia al respecto. Yo creo que lo más razonable para todos es brindarle la alimentación a los policías, al personal de la policía y todo el déficit de alimentación que tiene centros penales. Si quieren más explicación, pues con gusto, pues todos los diputados prácticamente tienen forma de comunicarse conmigo y hacer las consultas pertinentes, ¿no? O hacer las valoraciones pertinentes. Eso hasta el momento no se ha dado.
Ahora, ¿qué es lo que ha pasado dentro de centros penales? Porque hay una solicitud muy puntual, entiendo que son varios meses lo que se están debiendo en este momento de alimentación y justamente por eso se está solicitando la reorientación a ese rubro. Bueno, prácticamente centros penales trabaja con déficit, trabaja con crédito presupuestario y cuando logra tener los recursos, entonces puede solventar sus compromisos. Ellos tienen pues prácticamente un contrato desde el año pasado en el cual pues proyectan el gasto de todo el año y nosotros a través de la contribución especial es que le íbamos inyectando fondos, ¿verdad? O con reformas presupuestarias, que es, digamos, la forma en que se ha venido financiando los últimos años el gasto, digamos, de estas instituciones. Ahora, el presidente en su primer presupuesto nos dijo, yo no quiero estar yendo a la asamblea a cada rato, no quiero estar buscando, digamos, el ir 6, 7 veces a la asamblea por un gasto que debemos presupuestar. Entonces nos hizo la indicación y pusimos, digamos, todos los componentes de gasto en alimentación y de policía, defensa y centros penales, de tal manera que la contribución especial se utilice para el tema del bono, el bono de seguridad, y que todo el gasto que corresponde a servicios que necesitan las instituciones se incorporara al presupuesto. Y así fue como en el año 2020 sí, digamos, lleva todo eso incorporado. Lo vamos a ver ya diferente ese presupuesto. Sin embargo, el año pasado usted también estuvo y a mí me llamaba la atención que Centros Penales había solicitado cerca de 80 millones de dólares para este rubro y se le aprobó más o menos la mitad, un poquito más de la mitad de lo que ellos habían solicitado. Si ya se sabía que esto era una necesidad, ¿por qué no se les aprobó, digamos, el 100% de lo que ellos estaban necesitando? Porque igual ahorita están en déficit, lo deben ese dinero, igual hay que pagarlo, de alguna forma se tiene que pagar. Correcto. Entonces ahí hay dos temas. Uno, en la asamblea se recorta el presupuesto más o menos 100 millones, cuando se aprobó el presupuesto de 2019. Y dos, hay compromisos que se sacaban de la contribución especial, ¿no? Entonces, eso implicaba que cada año había que ir a la asamblea, como he dicho, varias veces a ir a buscar aprobación por alimentación de la policía o por alimentación de los centros penales, ¿no? Y eso se tiene previsto continuarlo, porque es que no se puede normalizar una práctica que no funciona. Por eso le acababa de decir yo hace 2 minutos. Que para el próximo año ya lo están proyectando, pero ¿cómo se solventa ahorita? ¿Cómo se va a solventar esta situación? Es decir, se ha venido dependiendo de esa contribución especial de momento y pues ahora son varios meses los que se deben. Por eso lo que necesitamos o el llamado aquí en este momento es tratar de que se apruebe por parte de la Asamblea Legislativa lo más rápido posible este gasto, ¿no? Es decir, esta transferencia presupuestaria, reorientación. Que lo que necesitamos es que efectivamente pues la Asamblea no tenga dudas al respecto, no tenga dudas de dónde proviene el crédito presupuestario y para dónde va el crédito presupuestario, de tal manera que se pueda aprobar pues en el lapso de esta o la siguiente pues plenaria, ¿no? Para darle más certeza a la policía, a los miembros de la policía principalmente. Claro, y en centros penales también, porque son 14 millones los que se estarían... Son 14 millones y 7 millones para la PNC. Ahora, ¿por qué no se incluyó, digamos, esto dentro del presupuesto? ¿Por qué no fue algo fijo? Esta parte que de todos modos se tenía que pagar y pues me llama un poco la atención también cómo puede sobrevivir una empresa ofreciendo un servicio de alimentación durante tanto tiempo. Según la comisionada presidencial de operaciones de Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, son desde el mes de julio que están recibiendo el servicio y que no se les ha cancelado. Sí, realmente ese es un convenio, deberá ser un convenio, una relación, digamos, laboral entre la institución privada que provee el servicio y la institución pública que es Centros Penales en este caso, ¿no? Yo creo que ellos han venido trabajando así por muchos años y en alguna manera logran solventar. Es difícil, Célida, pero debe haber alguna forma en la cual encuentran ellos el cómo solventar al final del año
los compromisos. Los recursos siempre llegan, digamos, en algún momento siempre llegan a través del presupuesto, siempre llegan a través de la contribución especial, es decir, que la institución no va a dejar de percibir, digamos, contractualmente un recurso por el cual está dando un servicio, ¿no? Entonces, yo creo que esas son temas bien operativos de centros penales que su modalidad de trabajo logran encontrar un acuerdo, ¿no? Usted decía, hubo un recorte de cerca de 100 millones que solicitó la Asamblea para el presupuesto del año anterior, pero ¿cómo se decide entonces en qué áreas se va a hacer ese recorte? Porque aquí vemos ahora a estas instituciones particularmente muy afectadas, que tienen que ver directamente con la seguridad. Usted lo decía, la Policía Nacional Civil también necesita este recurso para alimentación. Eso, ese es la parte difícil de un ministro de Hacienda, Célida. Es decir, esa es la decisión difícil que un ministro de Hacienda debe tomar y decir, bueno, me piden que baje tantos millones, la Asamblea lo aprueba de esta forma, entonces, ¿qué debe hacer un ministro de Hacienda? Esa es la parte difícil y es el coraje que uno debe tener como para tomar decisiones que son duras y luego encontrar una solución al respecto, ¿no? O sea, te soy muy honesto en esto. Y bueno, ¿en qué fase de estudio está entonces el presupuesto para el próximo año? Yo sé que ustedes han tenido muchos acercamientos en la Asamblea Legislativa, que han estado en toda la disposición de explicar cómo va a ser utilizado este dinero, sin embargo todavía no se aprueba. ¿Hay proyecciones de que se apruebe en los próximos días, antes de que finalice el año, que al final es una necesidad? Bueno, Célida, realmente es una pregunta que en lo particular creo que es necesario que se apruebe este año. O sea, el presupuesto se debe aprobar este año, en tiempo. No hay otra forma de aprobar el presupuesto, no debe haber otra forma de aprobar el presupuesto si no es este año. ¿Por qué? Porque el presupuesto es la principal herramienta de política económica de un país, de cualquier país en el mundo. Y es el que te genera el primer esbozo de estabilidad que un país debe tener. Entonces, si el presupuesto se logra aprobar en tiempo, que yo creo que así debe ser y así espero que sea, daríamos buenos mensajes, muy buenos mensajes a la economía nacional y al inversionista internacional. ¿Por qué? Porque le estamos dando certidumbre y proyección al país. Le estamos diciendo, mire, ahí va todo el componente de deuda pública, se va a pagar, está todo el componente social, va presupuestado, está el tema laboral, ahí van los salarios de las personas. Entonces, le estamos dando certidumbre al motor, digamos, público que se va a dar a partir del próximo año, ¿no? Es decir, es el primer presupuesto de un cambio de gobierno, es el primer presupuesto, digamos, de arranque, de crecimiento económico, de inversión, y hay muchas cosas que se necesitan, ¿no? Y ese mensaje debe ser bien claro. Entonces, este día a las 4 de la tarde hemos sido citados por el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Mario Ponce, con todas las fracciones políticas para poder, digamos, avanzar en el diálogo. Hemos hecho ya una primera reunión que fue más cerrada, digamos, en la Asamblea, invitación también del presidente, en la cual de forma pues muy tranquila, muy honesta, muy transparente, hemos platicado sobre las dudas que tienen los distintos partidos. Ahora el presidente ha hecho una convocatoria más fuerte, donde nos está pidiendo a todos estar ahí a las 4 de la tarde en la Asamblea. Esperamos poder seguir avanzando en el diálogo de tal manera que esto lo saquemos lo más pronto posible, Celia. Ahora, ¿cuáles han sido las principales consultas que han recibido, las principales observaciones a ese proyecto de presupuesto que se presentó en su momento? Porque entiendo que no solo usted ha estado en la Asamblea, sino que de las diferentes carteras. Bueno, la verdad es que ha habido muchas preguntas de todo, Célida. Desde si están los subsidios garantizados, cómo se van a manejar cada uno de ellos, está financiado el sistema de pensiones,
cómo van los recursos para las municipalidades, cuánto llevan de alimentación, está cubierto el escalafón, que expliquemos los gastos financieros, qué es esa partida de otros que lleva gastos financieros, cuánto se va a utilizar en el pago de la deuda pública, cuánto llevan los veteranos de guerra, cuánto lleva FOPROLID, cuánto llevan los programas sociales. Ha habido muchas preguntas, Celida, en las cuales nosotros hemos tratado de responder temas muy particulares, cuánto es la inversión adicional en educación, cuánto lleva, digamos, las transferencias que el Estado da a algunas ONGs, cómo se establece la estimación de ingresos. Este es un ir y venir, Celida, que la intención para nosotros es ir respondiendo de a poco, así como nos lo van solicitando todas las consultas, ¿no? Y esperamos que pues al cierre, digamos, de toda esta rueda de consultas, pues no haya, digamos, ninguna duda al respecto de cómo se está gastando el presupuesto. Pero han sido solamente dudas, es decir, de momento no hay observaciones, hacer modificaciones, hacer cambios sustanciales. Propuestas de los partidos políticos al momento no hay ninguna. Es decir, todo eso es algo positivo, porque parece que está avanzando entonces. Ojalá que así sea. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Como siempre, le dejo la invitación para que usted participe con nosotros. Si tiene algún comentario, alguna interrogante, puede hacerlo a través de mis redes sociales y con mucho gusto cuando regresemos de la pausa lo comparto con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos conversando con Nelson Fuentes, ministro de Hacienda. Y bueno, la semana pasada también fue público, conocimos y se anunció el pago del Eurobono 2019 que se estaría haciendo justo este día, ¿verdad? Pero ¿cuál es la importancia de haber cumplido con esta obligación que se venía ya durante varios años? Sabíamos que se venía cancelando los intereses. Correcto. Celida, es importante darle certeza a los inversionistas que compran títulos de deuda pública de El Salvador, ¿no? Entonces, el paso que debíamos tomar o que tomamos, digamos, fue incorporar el pago de ese compromiso en el presupuesto. Inclusive hubieron algunos abogados que decían, mire, pero ¿por qué no se hace distinto y se lleva separado del presupuesto? Entonces, y comenzaron a hablar de que este pago no debía de incorporarse en el presupuesto y realmente no le encuentro mucha razonabilidad a esas valoraciones que hicieron en algún momento algunos abogados, ¿no? Lo importante es que fuera en el presupuesto el compromiso de pago de la deuda pública del país, que fuera, digamos, incorporado todo el 100% de eso y que se aprobara su financiamiento. La Asamblea aprobó el financiamiento el año pasado, salimos al mercado a buscar recursos frescos para poder pagar, digamos, ese compromiso en el mes de julio, a finales del mes de julio, y es ahora cuando toca, digamos, pagar el compromiso finalmente. Entonces hay que anunciar a los inversionistas que El Salvador está pagando su deuda pública, está pagando la amortización, digamos, el capital, que son 800 millones de dólares y 29 millones que se pagan de la última cuota de intereses. A la fecha, Célida, hemos pagado 590 millones de dólares, que es todos los intereses que a lo largo de 10 años se han pagado por ese monto, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre tener fuentes de ingresos que puedan absorber el gasto público y no estar recurriendo a deuda. Lamentablemente todavía no podemos. Eso lo podremos hacer si llevamos esta trayectoria en un plazo más o menos de unos 10 años, ¿no? Es importante dar señales claras de certidumbre y que cuando El Salvador vuelva a emitir títulos de deuda pública, pues también los inversionistas tengan la certeza de que El Salvador paga su deuda y que pueden seguir invirtiendo en El Salvador, ¿no? Aquí había
países en Italia, Estados Unidos, España, Suiza, Reino Unido, y inversionistas salvadoreños, que pues había que pagarles este compromiso, que apostaron una vez por el país, y se le devuelve su apuesta por El Salvador, ¿no? Estos ingresos, ¿de dónde provenían? O ese gasto, ¿de dónde provenía, mejor dicho? Esta es una emisión que se da en el año 2009 como parte de un acuerdo político que hubo de transición entre los gobiernos de Arena y los gobiernos del FMLN. Eran 800 millones de letes que se habían gastado en el gobierno en el último gobierno de Arena, y que le tocó al gobierno del Frente hacer una emisión internacional para mandar deuda de corto plazo a largo plazo, ¿no? Seguramente pues estos fondos han de haber servido para los recursos de todo el déficit de ingresos que había en aquellos años también. Y que ahora, digamos, la intención, ¿qué cambia con respecto al momento? Si nosotros presentamos presupuestos financiados en equilibrio, con un compromiso de financiamiento, entonces no es necesario recurrir a letes. Es decir, el año 2019 se aprobó un presupuesto con financiamiento, ¿verdad? Eso implica hubo una diferencia sustancial el año pasado en sí, cuanto a cómo se presentó ese presupuesto y se incluyó esta parte. Ahora, esta era una obligación del país y de igual manera se tenía que cancelar como sea el eurobono. Sí, sí. La única diferencia fue que sí se pudo incluir dentro del presupuesto. Y que se incluyó en el presupuesto, y que no se tuvo la dificultad, digamos, de dónde se iban a obtener. Para encontrar una aprobación legislativa que estuvieran, digamos, con varias dudas en la Asamblea de cómo se va a pagar esto, o sea, pues se les aprueba, no se les aprueba, no. El pago de la deuda pública debe incorporarse siempre al presupuesto, porque es un gasto que ya se sabe que es un compromiso del Estado y que hay que asumirlo. Entonces, cuando se vengan los próximos pagos de vencimientos de eurobonos, de títulos de deuda pública, hay que incorporarlos al presupuesto, no ir con un decreto aparte. ¿Verdad? No, hay que incorporarlo siempre al presupuesto para que esto se garantice. ¿En qué consiste, ministro, el plan antievasión? Bueno, el tema de evasión, digamos, nosotros hemos estado trabajando con la administración tributaria en cómo generar mayores recursos para el Estado, ¿no? Sabemos que hay un índice de evasión cercano entre el 28 al 30%, de lo que sería la recaudación óptima en materia de IVA, si todo el mundo, digamos, tributara en el país, en base a datos del Banco Central, se estima una recaudación óptima. Cuando nosotros vemos la recaudación real, vemos un diferencial entre la recaudación óptima y la real de al menos un 28%. Entonces eso es lo que se considera entre lo óptimo y lo real, que puede ser, digamos, la evasión en IVA que hay en El Salvador. Entonces, frente a eso, se hace un análisis de cuáles son aquellos sectores que recaudan o que han disminuido su recaudación o que permanecen constantes en el tiempo, y se comienza a trabajar en base a esos sectores que tienen una baja recaudación. Entonces, el plan antievasión lo que busca es tener un fedatario, que es una persona que trabaja en Hacienda, que da fe en el negocio de que efectivamente eso es lo que se recauda. Antes se hacían planes fedatarios por el orden de 30 seguimientos al mes. Entonces ahora estamos haciendo 1000 seguimientos al mes. Es decir, lo que queremos es que las empresas comiencen a tributar de una mejor forma. No digo que tributen mal, pero que comiencen a ver que hay un ente fiscalizador que está pendiente de si realmente se está facturando todo lo que se consume, los bienes o los servicios, y que ahí hay, digamos, una cantidad de equipo tributario que lo que busca es garantizar que los recursos que la población está contribuyendo efectivamente lleguen al fisco para financiar, digamos, los compromisos de Estado. Ahora, sí se logra identificar cuáles son los rubros donde posiblemente se está evadiendo. ¿Cuáles son? Sí, no,
No le quiero hacer ver eso, esa es información de la Dirección General de Impuestos Internos, no me compete a mí divulgar información de la Administración Tributaria y por ende no podría mencionarlo. ¿Cómo logran ustedes pasar de 30 revisiones a 1000? Esto pues implica poner más personal, o cómo logran ustedes hacer este implica plan? una modificación de los grupos de trabajo al interior de la Administración Tributaria, es decir, y una programación, digamos, de cómo se está desarrollando el trabajo. Normalmente nosotros llenamos los equipos de la Administración Tributaria, hacemos modificaciones de los grupos cuando se está haciendo la declaración de impuestos sobre la renta, por ejemplo, todos los equipos los destinamos a eso. Ahora que estamos en el último trimestre del año y que normalmente se viene un poco más el tema del consumo, ¿verdad? Tanto por alimentación o por compra de bienes, lo que nosotros debemos garantizar es que efectivamente todas esas compras se facturen. Entonces mandamos, redistribuimos de nuevo al equipo, lo dejamos del lado de la renta y lo pasamos del lado del IVA, ¿no? Entonces de tal manera que pueda, digamos, haber un segmento de equipos de trabajo que puedan estar acompañando los distintos bienes y servicios de del país, ¿verdad?, en las distintas áreas geográficas, digamos, porque así como un día se fueron a Usulután, otro día San Miguel, Santana, Sonsonate, San Salvador, de tal manera que cubramos la mayor zona posible. El presidente giró instrucciones para que se incrementaran $50 la pensión para los veteranos. ¿De dónde se asignarían estos fondos? Y si se tiene proyectado para los próximos días, si se les puede dar respuesta, porque yo sé que ha sido una consulta frecuente por parte de este sector. Bueno, el tema de los veteranos de guerra sí ha habido una posición muy fuerte del presidente donde dice, bueno, le vamos a aumentar de 50 a $100. Lo que se hizo fue llevar una reforma de ley a la Asamblea que presentó el Ministerio de Gobernación, donde está pidiendo que se cambie, que se haga un régimen transitorio para que en el ejercicio 2020 se pueda pasar de 50 a $100 el recurso, el pago de los veteranos. Debe estar en análisis en la Asamblea Legislativa y ellos tienen que aprobarlo. Una vez que se apruebe, pues el próximo año se harán, digamos, los refuerzos presupuestarios, pero a partir de enero, con los 52 millones que ya existen, se comenzaría a pagar los $100. O sea que esta sería una promesa para ellos a partir de enero del próximo año, porque yo sé que han estado cuestionando y ellos esperaban que fuera antes. Si se aprueba, digamos, la reforma de ley en la Asamblea Legislativa, esto se comenzaría a ser efectivo a partir de enero. Ahora, este tema que fue muy cuestionado la semana pasada, pues también generó ciertas reacciones a el sistema de pensiones. ¿Podemos mencionar la diferencia entre el anterior y el actual sistema? Bueno, realmente este es un tema bien interesante. Lo que pasa es que es complejo, ¿verdad? Y hay que tener mucha tranquilidad cuando se habla del sistema de pensiones, porque no debemos ni generar más expectativas de las que se puede dar en un país, ni menos de las que se pueden dar, ¿no? Entonces, el viejo sistema de pensiones, se terminaron sus reservas técnicas allá por el año 2000 y entra el sistema de ahorro previsional. El sistema de ahorro previsional se nos dice, digamos, a todos los trabajadores que iba a dar niveles de rentabilidad y niveles de pensiones comparados a los que iba a tener el viejo sistema de pensiones. Pero en aquel momento, Célida, no se le dio la fuente de ingresos frescos para poder financiar ese sistema nuevo de pensiones. Y al contrario de eso, se comenzaron a dar algunos beneficios que lo que hicieron fue darle al Estado más compromisos, pero no darle al Estado los suficientes ingresos. Se aprobaron los certificados de traspaso, luego se aprobaron que eran los recursos, Célida, que venían del viejo sistema de pensiones. Si alguien ahorró en aquel viejo sistema, entonces le hacían un certificado de traspaso de esos recursos al nuevo sistema, o al sistema actual. Después de eso, cuando vieron que la rentabilidad no estaba dando lo que le estaba dando al viejo sistema, se crea el certificado de traspaso complementario. Entonces, ¿por qué? Porque vieron que había que darle más pensión. Se crea un certificado más, y luego en el 2006
se aprueba aquel fideicomiso de obligaciones previsionales, que nosotros debemos hacer los esfuerzos por deshacernos de ese fideicomiso. ¿Por qué? Porque no le estamos dando la suficiente rentabilidad con ese fideicomiso a los fondos de pensiones. Así debe tomarse. Debemos utilizar otros recursos para pagar pensiones. O sea, los recursos de pensiones se siguen utilizando para pagar pensiones. Es como que si estuviéramos en el viejo sistema. Entonces, hay que salirnos de esa modalidad. Estoy tratando de presentarle al presidente un instrumento financiero que pueda ayudarnos a salirnos del fideicomiso y que los fondos de pensiones se rentabilicen. Se rentabilicen. Ahora, en términos prácticos, ¿qué significa esto? Porque yo creo que la pregunta que todos tenemos es ¿qué va a pasar cuando a mí me toque la jubilación? ¿Será que me van a entregar algo o al final lo que voy a tener es una deuda? Sí, lo que debemos hacer, Célida, es debemos encontrar los mecanismos para que nuestros ahorros se rentabilicen de una forma mucho más ágil y con mejor tasa de interés, ¿verdad? Para que cuando nos toque jubilarnos, efectivamente podamos tener una pensión, pues pueda ser entre el 40 y el 60%, no lo sé, pero hay una proyección de que eso ocurra y podemos mencionar... Depende de esa rentabilidad. Podemos mencionar, ministro, años, por ejemplo, de aquí a 5 o 10 años ya se va a haber conseguido, digamos, una rentabilidad de las personas tal porcentaje. Es decir, lo primero que hay que hacer es que el instrumento que se generó en el año 2008 debemos de dejar de utilizarlo. ¿Verdad? Y esa es una labor que yo debo presentarle pues al Gabinete Económico, al presidente, para que podamos avanzar, digamos, en que los recursos del fondo de pensiones dejen de estar pagando pensiones. ¿Ya? Entonces, para que se rentabilicen bien los fondos de pensiones de los trabajadores. Entonces, eso creo que es lo que se debe hacer. Y luego, pues el Ministro de Trabajo sí está trabajando, valga la redundancia, una propuesta, ¿verdad? En un diagnóstico que está trabajando junto con la OIT, tengo entendido, para poder ir avanzando en pues que el Estado pueda presentar una propuesta de pensiones pues que realmente garantice que las pensiones se van a recibir, se van a tener una buena pensión, una buena tasa de reemplazo, que es el porcentaje del salario, digamos, que uno pueda recibir. Con el viejo sistema se percibía entre el 70 y el 100%, y con el nuevo sistema se está recibiendo entre el 25 y 35% de pensión, ¿no? Entonces es muy baja. Entonces yo creo que debemos hacer todos como país, me refiero, ¿verdad? Sector laboral, sector productivo, la industria, el sector público, al encontrar un razonamiento en el cual podamos pues dar propuestas de pensiones en los cuales todos sepamos que hay que apostarle, porque el concepto previsional es aquello que yo le estoy dedicando a mi ahorro futuro, a mi ahorro de vejez. Entonces, por eso se llama sistema previsional, porque es una previsión de mi vejez. Y si mi previsión de vejez es bien pequeña, pues seguramente todos vamos a estar nerviosos, preocupados de que esa previsión de vejez es muy pequeña, ¿no? Durante los últimos años sí ha sido una preocupación constante dentro del sistema de salud. Este pago del escalafón, ¿está contemplado dentro del presupuesto ya? Efectivamente está contemplado en el presupuesto, lleva 24 millones de dólares. El año pasado, bueno, el ejercicio actual, 2019, lleva 23, el próximo año lleva 24. Y consideramos que esos recursos pues alcanzan para poder cumplir la ley del escalafón. ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento de El Salvador para 2020? Para el 2020 tenemos una perspectiva de crecimiento de 2.5%. Somos del 10% de países en el mundo a los cuales el Fondo Monetario Internacional no le cambió la proyección de crecimiento, porque considera que hay una percepción de inversión mayor y que eso puede garantizar el mantener el indicador de crecimiento en 2.5.
Bueno, recibí algunos comentarios a través de las redes sociales. Quiero agradecer la participación de todas las personas que están siempre pendientes de Hechos. Y bueno, voy a compartirle esta porque está justo terminando el año y creo que hay preocupación y expectativa sobre el tema del aguinaldo. Entonces están consultándole, ministro, que cómo será este año el aguinaldo para los empleados del sector público. Como es todos los años, nosotros como empleados públicos recibimos un salario mínimo y medio, es decir, si el salario mínimo son 300, pues nosotros recibimos de aguinaldo $450. Esos $450... Eso es algo fijo, ¿verdad? Sí, son fijos. Y son libres de renta también, como corresponde dentro de la ley, que es menor a 2 salarios mínimos, si lo podemos explicar también. Todos los años el aguinaldo es libre de impuestos. Si es menor, ese aguinaldo, digamos, del sector público es libre de impuestos. No estoy hablando de los aguinaldos que recibe el sector privado, digámoslo así, porque es distinto. Pero el salario 1.5% de salario mínimo, pues eso sí es exento de impuestos y esperamos pues que la población del sector público lo pueda recibir entre pues, el 10 y el 15 de diciembre. Como corresponde. Sí. Muchas gracias, ministro, por habernos acompañado y por la apertura a responder las interrogantes que le hace también la población. Célida, muchas gracias por pues tus consultas, preguntas, y a la población pues espero haber contestado y cualquier duda que hayan tenido. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado, ministro. Nosotros así concluimos este espacio de entrevista, pero le invito a que se quede con nosotros porque hay más de Noticiero Hechos.